Esto no da para más. Gobierne quien gobierne, este país va a continuar estando cada quinquenio más endeudado que en el anterior. Y los trabajadores, la inmensa mayoría de la población, luchando para llegar a fin de mes, sacando un crédito en una financiera, luego en otro para no atrasarse y quedar en mora con la primera y luego en la tercera y comienza la bicicleteada, una calecita que va a durar toda la vida, mientras la riqueza se concentra en pocas manos, mientras los privilegios se concentran en sectores sumamente reducidos y justamente tenemos privilegios que podrían ser aceptables en un país rico, pero no en un país limitado económica y territorialmente como el nuestro. Está saliendo, se está distribuyendo esta semana mi último libro, que dramático, pero creo que va a ser el último, llamado Revolución. Y aquí planteamos justamente una reforma constitucional histórica y profunda, porque esto ya no se arregla con maquillaje, no se arregla con retoques, y ese cambio profundo tiene que salir de abajo hacia arriba, ya no esperemos que venga de arriba hacia abajo. Entre otras cosas proponemos ir del sistema bicameral, Cámara de Senadores y Diputados, a uno unicameral de Asamblea Nacional con 99 legisladores. Perú tenía un sistema igual que el nuestro, bicameral, hasta 1993. En ese momento pasó a un sistema unicameral de Asamblea Nacional con 120 legisladores, que hasta ahora han sido 130. Pero hay un detalle, Perú tiene 35 millones de habitantes y nosotros el 10%, 3,5. Y ellos hasta ahora han tenido desde 1993 la misma cantidad de legisladores. O sea, nosotros tenemos 10 veces más de legisladores que Perú, que repito, tiene 35 millones de habitantes. Esa reforma del 93 fue aprobada mayoritariamente por el pueblo peruano, pero ahora el Congreso dio una especie de golpe de Estado y van a estas nuevas elecciones retornando al sistema anterior y metiendo a 60 legisladores más. La gente está muy desconforme porque no se le quiso consultar. Obvio que no se le quiso consultar. Sobre esta propuesta vamos a hablar en profundidad en otro programa. Vamos a la número 2, Germán. Imaginen, primero que eso, ¿no? Imaginen un país donde los requisitos para cambiar una ley por iniciativa popular, o sea, por referendo, no sean tan exigentes, que lo flexibilizáramos, tendríamos más participación, tendríamos más democracia. Imaginen además una constitución corregida de pe a pa para eliminar todo tipo de ambigüedades y que no se dé la posibilidad de las famosas dos bibliotecas que ante casos discutibles llevan a que los constitucionalistas den una u otra interpretación de acuerdo a su corazón, a que su corazón esté para el lado izquierdo o para el lado derecho. Surgió con el caso Manini Ríos, surgió con el caso Danza, surgió con el caso Andrés Ojeda. Es la norma madre, tiene que ser clarísima. Aunque debo decir que en el caso Ojeda, yo no sé cómo clarificar ese artículo porque que hay que explicarlo con bananitas y con manzanitas. Está clarísimo que violó y está violando la Constitución de la República. Pero bien, revisemos toda la Carta Magna. Es nuestra ley fundamental, no puede dar lugar a ambigüedades. Imaginen un país donde los políticos no tengan fueros. Los fueros tuvieron su lugar allá por el siglo XIX y principio del siglo XX, con un país enfrascado en guerras civiles, que llegaba un partido al gobierno y le arrancaba la cabeza al otro. Hoy en día no tiene ningún sentido y hay que sacarlos porque político que necesita fueros no merece cargos. Político que necesita fuero no merece un pinche cargo. Imaginen un país donde los legisladores, directores políticos, jerarcas políticos, ministros, tengan que atenderse en salud pública. Y esto no es una locura ni es demagogia. Hay modelos similares basados en esta propuesta que ya existen. Por ejemplo, en el Reino Unido, los jerarcas políticos se atienden en el NHS, que es el Sistema Público de Salud. Y en España también la clase política
usa la seguridad social. Y yo sé que los conservadores de privilegio se van a burlar de esta propuesta. Genial, eso nos va a dar la señal de que vamos por el buen camino, porque por lo general las reformas que incomodan a los políticos son las que benefician a los pueblos. Vamos a la número 3, Germán. Estamos dejando de profundizar en algunos aspectos porque pasaríamos toda la noche, ¿no? Pero imaginen un país donde los legisladores no se voten sus propios sueldos. Actualmente, al final de cada legislatura, se vota los sueldos que va a ganar la legislatura próxima, que en el 80% de los casos son los mismos legisladores. No, vamos a establecer en la Constitución que cobren en franjas de salarios mínimos nacionales. No que cobren un salario mínimo nacional, sino en franjas, 7, 9, 11, eso se discutirá. Pero no solo los legisladores, que queden ahí también comprendidos todos los jerarcas de la administración pública. En el Parlamento Europeo, para que vean que no estamos descubriendo la pólvora, el sueldo de los eurodiputados no lo define cada país, sino que ya está establecido en el estatuto del Parlamento Europeo y equivale al 38,5% del sueldo base de un juez de la Suprema, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se paga con cargo al presupuesto del Parlamento Europeo. Por supuesto, también cobran gastos de representación, distintas dietas, otras asignaciones para cubrir gastos adicionales correspondientes a su función. Pero el monto básico de su salario es uniforme y no se negocia individualmente. En Venezuela, la Ley Orgánica de Emolumentos, pensiones y jubilaciones de los altos funcionarios del poder público, tenía todo ese nombre la ley, ponía un tope al presidente de la República en 12 salarios mínimos nacionales. Aunque esa ley fue luego declarada inconstitucional, eso no le quita validez como referencia jurídica para nuestra propuesta. Nueva Zelanda tiene una comisión de ciudadanos independiente que fija el sueldo de los jerarcas públicos. En el Reino Unido se hace algo parecido, hay también una comisión independiente. ¿Por qué motivo? Porque quien decide los recursos del pueblo no puede decidir su propio privilegio. Vamos a la número 4, Germán. Los números no son de propuestas, sino de las placas para ilustrar lo que estamos diciendo. Imaginemos un Uruguay sin balotaje, con voto consular y sin voto obligatorio. Y yo sé que esto último va a llamar mucho la atención. ¿Cómo? Si eso ha sido uno de nuestros bienes más preciados, el voto obligatorio. Miren, obligar a votar al ignorante, al que está totalmente desinformado y desinteresado, y hablando en francés, que le importa un reverendísimo carajo la política y los destinos del país, obligarlo a votar es condenar al resultado electoral a una lotería. Y en definitiva, los ignorantes son los que terminan definiendo las elecciones. A veces le aciertan, pero por lo general votan al más simpático, no saben nada de su programa de gobierno, no saben nada de su trayectoria. Eso no es democracia. Democracia es que vaya a votar el que quiera. Imaginen un país donde se realicen, y saquen la calculadora, porque con lo que vamos a decir y hemos dicho, estamos hablando de ahorro anual de cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. Un país donde la elección nacional se realice el mismo día que las elecciones departamentales, con la posibilidad, como existe en la mayoría de los países, de cruzar listas. Si quieren votar el presidente de un partido, el intendente de otro, que puedan hacerlo. En definitiva lo estamos haciendo ahora, no es algo nuevo, solo que lo hacemos en diferentes fechas, despilfarrando millones y millones y millones de dólares. Todo esto que ahorramos se puede volcar a salud, a educación, a fomentar fuentes de trabajo. Vamos a la número 5. Imaginen un país sin nuestro famoso artículo 272 que le otorga una mayoría automática al partido que gana la intendencia. Eso es antidemocrático. O sea, imaginen un partido que no obtuvo una mayoría, pero digamos la minoría mayor.
una mayoría relativa. Automáticamente tiene 16 de las 31 bancas de la Junta Departamental. Y esto fomenta el caudillismo. Esto elimina la cristalinidad, elimina el control, disminuye los controles. Vamos a la número... lo que yo propongo es que, y hay distintas organizaciones sociales y grupos que están analizando ya esta propuesta, no las voy a mencionar por ahora, que se aplique la representación proporcional plena, como existe con el Parlamento Nacional. Imaginen, vamos a la próxima, imaginen un país que tenga solo por mandato constitucional, y llegaríamos a ello de manera gradual y no traumática, repito esta frase, llegaríamos a eso de manera gradual y no traumática. Explicarlo ameritaría un capítulo aparte, ¿verdad? Que solo tenga 7 militares por cada 100 kilómetros cuadrados, o sea, en proporción al territorio. Argentina tiene 3 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. Brasil tiene 4, Uruguay tiene 13, uno más y tenemos el doble que los monstruos, geográficamente hablando, de Argentina y de Brasil. Pero es una locura. Estamos despilfarrando fortunas cuando nuestras prioridades hoy tienen que ser otras. Nadie habla de echarlos a la calle. Esta es una propuesta seria, responsable y básicamente comienza por no llenar vacantes. Ahora imaginemos un país donde los embajadores y diplomáticos sean solo licenciados en Relaciones Públicas y Comercio Exterior, y que esos cargos los ocupen aquellos que se han capacitado durante años para esa función, permítanme, y no políticos, bien, no políticos. Vamos a la séptima, y esta me encanta. Imaginen un país donde la JUTEP y el Tribunal de Cuentas de la República tengan poder real de veto, de anulación, de suspensión de contratos, de sanción. Ocurre en España con el equivalente a nuestra JUTEP. Porque por ahora, miren lo que ha sucedido en Salto. Carlos Albizu ha recibido, escuchen bien, 2.300 observaciones del Tribunal de Cuentas. 2.300 y no pasa nada. El intendente reitera el gasto y vamos arriba. Y se siguen contratando fundaciones de manera bastante turbia, bien, y no pasa nada. Bueno, tiene que comenzar a pasar, porque si no, mientras tanto, estos dos organismos están pintados, cumplen una función meramente ornamental en el entramado jurídico institucional. Quedan muy lindos, sí, pero no sirven para nada hasta que no les demos poder real. Y eso solo lo vamos a lograr por medio de una reforma constitucional. Pero imaginen un país donde rija el principio de vos firmaste, vos te haces cargo. Y esto está referido a políticos que realizan compras y contrataciones desde el poder público de manera irresponsable, provocando perjuicios al Estado. Una cosa que me quedó pendiente del caso anterior. Alguien me dirá, bueno, pero la JUTEP y el Tribunal de Cuentas pueden elevar sus denuncias a la justicia penal o civil o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, pero eliminemos burocracia de una vez por todas, ¿ya? Volviendo a este tema, hablaba de que imaginen un político que, por decir un ejemplo nada más, compra, yo qué sé, para el Estado de manera irresponsable, de manera turbia, de manera oscura, beneficiando a una empresa privada, por ejemplo, no sé, patrullas transoceánicas, gomones para la Marina que se inundan, cosas por el estilo, ¿verdad? En fin, que respondan con sus bienes. Ahí van a poner todas las barbas en remojo. Vamos a la próxima. Imaginen un Uruguay sin AFAPs, ni cajas paralelas, todo el mundo al BPS. Esto llevaría un tiempo, no es tan sencillo de lograr, pero se puede y se debe. Pero imaginen sobre todo un país donde el poder político no tenga absolutamente nada que ver con la designación de jueces y de fiscales. No puede ser lo que está ocurriendo ahora, que tironean de un lado y otro para ver, esta fiscal sí porque esta es nuestra.
como dijo el presidente del honorable directorio del Partido Nacional refiriéndose a una fiscal. O sea, no puede ser que coloquen a fiscales o jueces de acuerdo a su conveniencia. Hay que pensar en otra cosa porque si no, mientras tanto, la separación de poderes en Uruguay es una burla, es una falacia. Vamos a la 9. Imaginen un país, y esta me encanta. Pasá a la próxima, por favor. Imaginemos un país que tenga plasmado en su constitución que los animales serán seres especialmente protegidos por la nación. Esto implicaría que la ley prohibiera toda clase de espectáculos que conllevaran mortificación de animales. La evolución de una sociedad se mide por la manera en que trata a los animales. Una sociedad que aplaude, que celebra, que festeja, que disfruta la tortura de un animal en aras del espectáculo es una sociedad que está podrida hasta la médula. Y Uruguay tiene que aspirar a ser un ejemplo de democracia a nivel mundial. Uruguay puede ser ese país, el país más demócrata de todo el planeta Tierra, pero eso solo lo vamos a lograr cambiando de abajo hacia arriba la Constitución. La Constitución tiene 4 mecanismos de reforma. Una por iniciativa del Poder Ejecutivo, que lo envía a la Asamblea General, que luego termina en un plebiscito. Todas terminan en un plebiscito en definitiva, ¿no? La otra con los 2/5 de los votos de los componentes de ambas cámaras. Lo otro que es más difícil por medio de una convención constituyente. Pero la cuarta, que tiene que ser la primera de ahora en más, es mediante, reunir firmas el 10% del padrón. Y el Uruguay puede y debe hacer esto. Seamos sinceros entonces, una reforma semejante solo va a ser posible mediante una iniciativa popular. Es difícil, sí, pero se puede. Pero para lograrlo requerimos 2 cosas. Que los de abajo se metan en la cabeza y en el corazón que los jerarcas públicos, los jerarcas políticos, y no estoy en contra de que haya políticos, por favor, soy demócrata, me alegro muchísimo de que nos gobierne el poder político, quiero que eso quede claro, pero los de abajo tienen que comprender que esos jerarcas no están para ser servidos, están para servir. Y lo otro que tenemos que comprender es que, como lo dijo el mejor de nosotros, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. A moverse, que democracia no es votar cada 5 años. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con mi hermano latinoamericano Germán Ávila estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas.
Buenas, buenas. Bueno, gente, desde este lado del cristal, mi amiga Leonor Martínez, que se encuentra aquí al lado mío, y yo los saludamos, y las saludamos, y les saludamos. Lo que pasa es que hablo yo solo, ella es muy tímida. No le gusta, no le gusta. Que pasen lindo. Bueno, ahí está, ahí la tenemos. Lo primero que quiero que hagamos con ustedes es una apuesta. ¿Qué está tomando Enrique Ortega Salinas hoy? A ver. Estaba deshidratando, estuve al borde de la deshidratación. Está tomando vermut, hay que confesarlo. Bueno, gente querida y linda, muchas gracias por todo, muchas gracias por los comentarios, bueno, etcétera. Ustedes saben cómo es este amor que les profesamos. Desde acá el otro día en una droguería estaba preguntando por una hierba que necesitaba y me encontré con uno de nuestros aficionados que no dudó en acercarse y saludar, y bueno, así que a ese amigo de verdad gracias y abrazos y muchos abrazos, y a la gente que comenta tanto en vivo como en la transmisión posterior, también lo mismo. Por favor, ayúdenos a difundir, ayúdenos a transmitir, ayúdenos a que este esfuerzo sea posible. Quiero contarles que a partir de este lunes, o sea, es decir, de ayer a esta misma hora más o menos, 21 horas, se empezó a transmitir un programa que hacíamos hacía unos 2 o 3 años, no más, tal vez unos 4 años, también acá en Caras y Caretas, que se llamaba El Mundo Tal Cual Es, con nuestro amigo José Lobo Lascuaga. En ese tiempo, Marina Aguirre era quien hacía la co-conducción. En este caso lo ha hecho... Se cayeron los audífonos. En este caso lo ha hecho Julieta Sidán, porque a quienes la conocen saben ustedes que Marina Aguirre está ahora en Venezuela trabajando en Telesur. Así que ella estuvo invitada ayer en el primer programa que se hizo de esta segunda temporada. Ella estuvo invitada, así que es una gran alegría. Y además te cuento, Enrique, que siempre me pregunta cómo va el programa nuestro gran amigo Federico Yurkovich, que en las mañanas de toda la semana hace un programa con Vale Alvariza y Diego Lois que se llama Éramos Tan Progres, que yo se los quiero recomendar mucho, porque es un programa muy bueno, es un programa súper ágil, es un programa que está abarcando temas de la realidad de forma juiciosa, concienzuda, porque además es un gran equipo profesional y ellos hacen un programa muy movido, muy ágil, tratan varios temas, en un solo programa te meten 4 invitados, o sea, es un programa que de verdad vale la pena ver en las mañanas. Para quienes estamos ahí como en la posibilidad de escucharlo, sería bueno. Así que no lo olviden, no olviden también que todas las mañanas desde las 8 hasta las 10 de la mañana, un poco antes, justo antes de Éramos Tan Progres, se transmite Legítima Mañana con Leandro Grille, que también tiene un equipo excelente. Ahí está Natalia Carrao y está Agustina Alejandro también. Agustina Alejandro, hay que prestarle atención a esta chiquilina que es muy buena, tiene unos análisis que son muy interesantes también. Creo yo que también son programas que vale la pena ver. Pero por este lado, yo quiero ponerles a ustedes, mis queridos amigos y amigas, un par de videitos que van a ser unos videos cortos, porque quiero que vean ustedes una cosa, y luego de que vean estos 2 videos, yo les voy a hacer una muy breve reflexión sobre algo. Siempre me pasa algo, definitivamente. No me dejaron abordar porque necesitaba visa para poder entrar en Marruecos. Y yo le pregunté a alguien, no sé, yo le pregunté al ChatGPT, yo no sé, y me habían dicho que yo no necesitaba visa, o sea que podía entrar sin visa. Y cuando ya estoy ahí, que me van a dejar entrar, me dice, ¿dónde está la visa? Y yo le digo, no, pero yo no necesito visa. Claro que sí necesitas visa y lo siento, no puedes volar. Y yo... es que yo sabía, siempre me pasa algo, de verdad. Eso me pasa por no informarme más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no me fío más de ese pedazo de hijo de p***, porque a veces yo le insulto. Le digo, cabrón, eres inútil, pero infórmame bien. Eso es su venganza.
Bueno, ahí acaban ustedes de escuchar este par de videos, de escuchar y ver este par de videos con estas situaciones que pueden verse divertidas desde acá, pero seguro que para estas personas no lo fueron en lo absoluto. Y es que le pidieron a ChatGPT que les informara si necesitaban visa para ir a determinado país y ChatGPT les dijo que no, y al final cuando iban a abordar resulta que sí la necesitaban, sí precisaban visa. Esta reflexión es una cosa que yo quiero, no la quiero hacer muy larga porque si no se nos va el programa, pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Es muy importante que vean que el nivel de confiabilidad en la información que se le solicita a las inteligencias artificiales es muy bajo. No dejen en manos de inteligencias artificiales decisiones importantes, por favor. Esto que le pasó a estas muchachas, a estas personas, no es a las únicas que les pasa. Y hay una cantidad de estudios dentro de los cuales yo les voy a mostrar a ustedes este que se hizo en la Universidad de Columbia. Lo voy a pasar muy por arriba. Quienes tengan la posibilidad de buscarlo y verlo, después véanlo, léanlo. Quienes le entienden al inglés o hay una traducción automática desde Google que les puede permitir a ustedes leer esto. Se los voy a resumir básicamente. Se hizo un estudio en el que se hicieron unas publicaciones y luego se le preguntaron a varias inteligencias artificiales sobre los artículos publicados. Y acá ven ustedes unos cuadritos con unos colores que determinan el nivel de acierto de las respuestas que tuvieron en tanto a esas preguntas que se les hicieron. Y si ustedes se dan cuenta, los cuadros rojos o rosas son respuestas completamente equivocadas o inexactas y únicamente los cuadros verde intenso son respuestas acertadas y ustedes se dan cuenta aquí que realmente no son confiables las inteligencias artificiales. Por favor, ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, todo ese tipo de herramientas son herramientas que pueden servir para que nosotros agarremos, yo qué sé, cosas que leves, digo. Si ustedes necesitan información, hay que buscarla directamente, hay que tratar de buscar las fuentes. Esto no hay otra, muchachos, no hay otra. No hay otra porque la gente está sufriendo las consecuencias de confiar de manera ciega y desproporcionada en inteligencia artificial y están sufriendo las consecuencias, así que ojo. Pero bueno, después de haberles rezongado, vamos con música. Esta música que yo les quiero poner a ustedes hoy es una música que me hace profundamente feliz por dos razones. La primera porque es muy buena en términos técnicos, en términos musicales. El video es un video muy bien hecho, pero la segunda por la que me pone feliz es porque fue una música que me llegó a mí a partir de un mensaje que me escribieron por interno en mi Instagram, dándome a conocer este grupo. Este grupo se llama Irrinchi, se escribe Irrinchi, y yo me puse a buscar qué es Irrinchi. Irrinchi es, y ahí fue que descubrí que se pronuncia Irrinchi, es un grito de júbilo vasco, es el nombre. Y este grupo, que es un grupo nacional uruguayo, hace una música que es una música con un contenido del carajo. En serio que es música comprometida, música de calidad. Este es su perfil de Instagram para que lo sigan, para que se den una vueltita por ahí, para que vean. Es gente que de verdad hace cosas de mucha calidad y muy interesantes. Así que yo quiero que escuchen esta canción. Esta canción es una canción que hacen. Escúchenla. La canción se llama Levántate. La canción tiene un contenido, tiene un mensaje que es bellísimo además. Es un mensaje, es cuando un hermano que ve al otro que está pasando mal le dice, levántate. Esto es bellísimo, esto es buenísimo. Así que, nada, a escuchar la música y a darle amorcito a Irrinchi. Manos, no hay cárcel sin encierro. Le vendiste el alma al diablo por la cara y por tus mangos. Tu tiempo es ahora, no te dejaré cruzar los brazos. Vos sabés de dar pelea, nosotros te vamos a dar la mano.
te esperan los tambores pa' quemar alguna esquina, quemar su oligarquía, libertad pa' América Latina. Ay, hermosa amante usada por farsantes de corbata que sin pudor transaron y transan con la patria, con la patria. Hermana querida, levántate, yo te buscaré en algún puerto. Levántate, hermana argentina, levántate, yo te buscaré en algún puerto. América Latina, levántate. Ellas se sentaron en el piso. No estamos consultando, dijeron las mujeres. Estamos informando. La decisión está tomada. Allá en la mina, huelga de hambre siempre. No más nacer y ya empieza la huelga de hambre. Allá también nos hemos de morir. Hermana querida, levántate, yo te buscaré en algún puerto. Levántate, hermana querida, levántate, yo te buscaré en algún puerto. Levántate, hermana argentina, levántate, yo te buscaré en algún puerto. Levántate, hermana querida, levántate, yo te buscaré en algún puerto. América Latina, levántate, 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 Gracias, Germán. Como diría Donald Trump, good job, good job. Y hablando de Donald Trump, bueno, se termina el plazo de la supuesta tregua que fue violada en primera instancia por Israel. Y hablo de los estados terroristas de Israel y Estados Unidos en esta guerra contra Irán y contra el que cuadre, porque ya ahora Israel está aplicando en el Líbano el mismo plan que aplicó y sigue aplicando en Palestina. Ayer mataron a más civiles en Palestina y los medios internacionales de desinformación se han ocupado de que ese tema ahora vaya siendo relegado. Claro, está bien, se entiende, ¿no? Está el tema del petróleo de por medio. Y el hecho es que las negociaciones han sido un desastre. ¿Y qué esperábamos? ¿Qué esperaba Donald Trump al mandar junto con J.D. Vance a Jared Kushner, que es su yerno, que no tiene experiencia diplomática de ninguna clase, que es un tipo que se dedica a los negocios? Pásame, por favor, mientras refresco la garganta. Mientras te tomas tu vermut. Pedro Sánchez, que está aumentando mi consideración cada vez que habla. No me gustaba antes. Vamos con Pedro Sánchez. Para. Que antes parecía muy tibio y a mí los tibios. Que vamos con Pedro Sánchez. Vamos a ver, tenemos un problema técnico. Momento. Bueno, mientras tanto les voy diciendo. ¿Ya lo tenés? Sí. Pasemos a Pedro Sánchez entonces. Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, está costando también millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones, con B, billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente más corriente de nuestro país. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu.
Y digo más. Y digo más. Y digo más, digo más. Compañeros, compañeras. Y digo más. Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española. Hace pocos días se había establecido un alto el fuego entre Israel y el Líbano. Y yo publiqué en Twitter, bueno, saquemos la cuenta a ver cuántas horas va a tardar Israel en violar este acuerdo. Y a ver, es increíble, no aprenden más el resto, ¿no? De cómo actúa Israel. Actúa siempre de manera traicionera. Este juego se lo ha hecho a innumerables países. Se lo hizo a Hamás muchísimas veces en Palestina, ahora a los hutíes. Pero a la vez estaba el alto el fuego pactado entre Israel, Estados Unidos e Irán. Y dentro de los 10 puntos de exigencia de Irán estaba que se respetara el alto el fuego en el Líbano. Bueno, en menos de 24 horas Israel violó ese acuerdo y atacó. Y atacó a civiles, atacó hospitales, atacó universidades, 1 millón de desplazados en el Líbano. De eso se está hablando muy poco, y bombas para aquí y para allá. Recuerden todo lo que el mundo titubeó antes de frenar a Adolfo Hitler. Titubeaban diciendo, bueno, mientras la guerra sea entre ellos, no se van a meter con nosotros, no creemos que este loco llegue más allá. Y ese loco cada vez fue más allá. Y terminó invadiendo Francia, y estuvo al borde ahí con Inglaterra. Y hoy está pasando lo mismo, pero con 2 Hitleres, con Benjamín Netanyahu y con Donald Trump. ¿Qué espera el mundo? Ahora, jamás, creo que ningún analista del mundo libre hubiera soñado jamás que la esperanza de ese mundo libre estuviera hoy puesta en Irán. Jamás lo soñamos. ¿Por qué? Porque había cositas del régimen que no nos gustaban, que no nos gustan, ¿verdad? Porque es otra cultura totalmente diferente. Pero el mundo libre depende hoy de que Irán resista, y está resistiendo. Porque se acuerdan que Donald Trump nos vendió como que esto iba a ser una guerra de 24 horas, un fin de semana, un paseíto por el campo para los Marines o Marines. Bueno, ya, ¿cuánto llevamos? Como 1 mes y medio, ¿no? Va para 2 meses ya. Sí. Se le hizo un poco dificultosa la cosa. Está largo el paseo. Sí, claro. E Irán mantiene el 60% de sus lanzadores de misiles intactos, el 70% de sus reservas de misiles disponibles y el 40% de su flota de drones de ataque totalmente intacta. Pero esto sin contar con los aportes que le están llegando ya de China y de Rusia. O sea que esto da para rato. Y a la vez en Estados Unidos ya se está cuestionando, y era hora, la salud mental de este psicópata que los gobierna. Parece que tendría, y no hay que ser un genio, ni un especialista, ni un científico para darse cuenta, demencia frontotemporal. Dice una cosa hoy, otra dentro de un rato, pero cuidado, porque detrás de eso, más allá de su demencia ostensible, creo que dije bien la palabra. Ostensible. Ostensible, me pareció. Sí, no sé qué estoy tomando acá que me dijeron. Vermut. Pero vale. Ostensible, ya. Hay una maniobra de carácter económico,
porque él hace un anuncio de que, por ejemplo, se reabre el estrecho de Hormuz o se cierra el estrecho de Hormuz y los precios de las acciones petroleras suben y bajan. Y se ha comprobado ya que amigos de su círculo más cercano van y compran con información privilegiada, los traders. Saben lo que va a decir Donald Trump en vivo horas antes de que lo diga. Entonces compran y venden y en estos 2 meses se han vuelto multimillonarios. Esto es un negocio, el de la guerra, pero Donald Trump ha descubierto el negocio de la desinformación. O sea que es loco, pero en su locura sigue haciendo fortunas. No. A ver. Yo creo, o sea, sí y no. Sí, las dos cosas, a eso me Sí refiero. y no. Porque brevemente yo creo que lo que estamos apreciando es tal vez el manejo utilitario de esa locura. Claro. ¿Sí? No hay duda que el tipo tiene profundas dificultades cognitivas y neuronales. O sea, no hay que hacerle. Pero realmente yo creo que nosotros no podemos descargar la responsabilidad de lo que está ocurriendo en un tema de salud mental. Lo que ocurre en este momento realmente es un problema de ejercicio de poder. Y el ejercicio de poder no solamente, o sea, Trump no está solo. Claro. O sea, Trump no tiene todo el poder que está ejerciendo realmente. Él no es el dueño de todo ese poder. Tiene mucho de ese, pero no todo. Ni Hitler, ni Mussolini, solos no. Ningún líder de Solos esos, no. por nefasto que sea, actúa por más. Ahí está. Ni un Calígula. Exactamente. Ninguno actúa solo. Entonces, asumir que es un tipo enfermo y que estamos en manos de un enfermo y que el mundo se está yendo al carajo por un tipo enfermo. No, nos estamos yendo al carajo por una actitud política, por una actitud económica, por unos intereses económicos de una clase dominante muy fuerte, muy rica, indolente por completo, cruel, carnicera, despiadada, cínica, sádica, que está haciendo esto con la humanidad por intermedio de una persona que está permitiéndolo y está siendo el que da la cara, porque detrás de él hay muchos que no la dan. Corporaciones. Muchos que no la dan. En este caso tiene razón nuestro amigo Gustavo Salle, la cleptocorporatocracia. La cleptocorporatocracia. Pero fíjate cómo será la cosa, Germán, claro, que hasta Meloni, que es ultraderechista, se ha puesto en contra de Israel. Imagínate, ¿por qué? Porque hay cosas que ya están empujando demasiado, creo yo, incluso para ellos. Entonces, aprovecharán lo que puedan aprovechar, ya que hay una figura que públicamente está corriendo y está corriendo muchísimo las fronteras de lo permitible. En ese caso sí, los dos, tanto Netanyahu como Trump, están corriendo las fronteras de lo permitible. La historia ha cambiado porque ha permitido esto, no hay duda, pero realmente lo que hay detrás de eso, yo insisto en que no es una voluntad o una mente enferma, es una clase dominante de verdad muy, muy enferma. Correcto. Para terminar, Germán, les propongo ver, hoy vamos a cambiar un poco el estilo, hoy no tenemos tweets, vamos a volver con ellos la semana que viene. Vimos un comercial que nos llamó mucho la atención. ¿Vos lo viste, Germán? Sí. Porque es un comercial que en este mundo donde manda el dinero, está bien, sí, es un negocio, están vendiendo algo, obviamente, pero tiene un sentido tan humanista que dijimos, vamos a compartirlo con ustedes. ¿Alguna opinión, Germán? ¿Algo más que quieras decir? No. Antes de irnos, yo simplemente para irnos con el video ya, yo simplemente quiero decirles que sí, que lo vean, que en tanto pieza publicitaria es bastante bueno, técnicamente está muy bien hecho también, y creo que funciona como pieza publicitaria también muy bueno, o sea, cerrado como pieza, por un lado. Por el otro, la narrativa es interesante, incluso hasta filosófica. Y finalmente, como me despido siempre, que les digo que por favor se acuesten temprano, se cepillen los dientes, hagan pis antes de dormir, no le crean a los fachos, no los voten, no los sigan, no le crean todo lo que les dice la inteligencia artificial, no crean todo, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. Justamente una acotación, hoy busqué sobre el caso de este chico Moisés, pásame las últimas novedades. Y me pasó y me decía, venía todo muy bien detallándome los distintos tramos de esta historia,
pero me dijo que había asesinado a su padre de 15 puñaladas. Digo, no, esto está equivocado. Y después dice, sí, disculpa, bla, 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 y lo corrigió. Sí, Es una herramienta formidable, pero hay que tener cuidado. mucho. Y sobre, algunos me han preguntado por qué no he opinado sobre el tema Moisés, porque es un tema complejo, porque no he leído el expediente. Y por responsabilidad no puedo emitir a la ligera una opinión De y estar acuerdo, dañando personas. de acuerdo. Pero sí que estamos, en fin, hay que analizar muchísimas cosas, como la actitud mental de Moisés, como los pormenores del incidente. Si se le da un indulto, se está legalizando la legítima defensa, cuidado con eso. Sería la legítima defensa, no, sería la justicia por mano propia. Perdón. Justicia, me equivoqué, sí. Bien, gracias por la acotación. La justicia por mano propia. A la vez me parece una aberración lo de los 12 años. La fiscal había pedido 18. Se tuvieron en cuenta una cantidad de atenuantes. Hay que revisar esa ley. Pero lo que no puede, y eso está claro, es que la justicia por mano propia quede como que es lo que está bien, y aplaudamos a los justicieros. Dicho esto, como te digo una cosa, te digo la otra. Es que este es un caso justamente donde todas las partes tienen un poquitito de razón. La cuestión emocional. Hay quienes no entienden, hay quien dice sí, pero pasaron 15 años desde el último evento, pero decir eso es no comprender cómo ha quedado destrozada la capacidad de razonamiento de la víctima, que suele tener actitudes irracionales, bien, no comprensibles para los que de pronto no hemos pasado por esa situación traumática. Pero yo lo que sí me atrevo a adelantar es que coincido con la hermana de Moisés en algo. Hay que modificar toda la legislación con respecto a los depredadores sexuales. Y no se trata de venganza cuando pedimos de dejarlos más tiempo en la cárcel o donde sea. Se trata de proteger al resto de las criaturas, porque estos salen y se han dado varios casos, ya hemos hablado del tema, y vuelven a delinquir. Es un tema que hay que revisarlo con la cabeza fría, ¿ya? Finalmente yo, respecto a esto, Enrique, te quiero acotar solamente una cosa. El tema del respaldo, de la legalización de la justicia por mano propia, yo particularmente, en medio de la complejidad que trae todo esto, creo que eso daría para hablarlo en un programa entero. Sí, claro. Yo les quiero decir que es cierto, pero que también hay que fijarse que lo que realmente va impulsando el pensamiento de la justicia por mano propia o del pensamiento de a lo Bukele, del Estado como herramienta de venganza, no viene por estos casos, sino por otras Exacto. cosas. Pero es complejo, es complejo. Hay cosas que me faltan, yo no sé qué pasó con el arma. No, hasta donde yo sé todavía Si él la no está. consiguió, cuál es su vida, qué vínculos tiene. No le criticamos la adicción porque es una enfermedad, pero falta saber muchas cosas sobre su psicología para ver si está preparado para salir ya a la calle. No, a él ayer le dieron casa por cárcel. Sí, eso sí. Entonces, por lo pronto a la calle no iría. Creo que hay que ver muy en contexto todo lo que hay alrededor de él, todo lo que su familia ha planteado. Creo que es muy importante escuchar esa voz. Y hay que ver, sí, creo que hay que hacer un ejercicio juicioso porque caemos con mucha facilidad en tratar de clasificar, digamos. Porque para mí sería muy fácil hablar para la tribuna y salir a hablar en blanco y en negro sobre el tema. Pero es que no es tan... Ahora hay algo que sí tengo clarísimo y con esto quiero finalizar mi parte. Qué coraje, qué integridad que tiene su hermana. No, esa Futura muchacha diputada, me parece. es admirable. Qué Estuvo capacidad de acá. expresión, qué claridad, qué dignidad. No, esa chiquilina es admirable. Estuvo acá justamente en el programa con Yurkovich. Ajá. Véanlo, búsquenlo y véanlo. La conversación que tuvo Federico y creo que estaban Federico y Vale solamente.
con ella, uy, loco, uy, muchacho. Hay que tener tripas para escuchar a esa mujer, de verdad, de verdad, de Exactamente. verdad. Así que desde aquí, bien, no queremos opinar sobre el fondo de la cuestión porque nos faltan elementos, pero sí felicitar a esta chica. Sí, Eso nos sale desde lo más sí, profundo de las seguro. entrañas, ¿no? Bueno, de mi parte, esto ha sido todo por hoy, pero los dejamos con este video. No se lo pierdan, vale la pena. Y volveremos Chao. la semana que viene con palabras prohibidas. Gracias. Tu as laissé ta tasse Sorry. encore tiède sur l'évier. Un cheveu blond qui casse sur mon pull décousu d'hier. Ton livre ouvert en travers, une phrase soulignée, restée. C'est parfois se taire, tu l'as lu, tu es parti quand même.